En marzo se instala el nuevo Congreso que todos hemos elegido, o los que fuimos a votar, hemos elegido para este periodo, digamos, para completar el periodo parlamentario de este gobierno. Y las tareas que tienen son grandes y el periodo de funciones es corto. Entonces, ¿qué se le puede reclamar a este Parlamento? ¿Qué expectativas hay en torno a la labor parlamentaria que tiene que exigir, que tienen que hacer, mirando además al 2021, que tenemos elecciones generales para un nuevo Parlamento por 5 años y sobre todo para presidente? Reglas de juego claras, ¿no? Vida democrática al interior de los partidos. Ojalá lleguemos ya con un tribunal constitucional con miembros, con nuevos miembros, porque quedó trunca la elección de los reemplazantes de aquellos que ya cumplieron su mandato. ¿Qué otras tareas pendientes tendría que resolver este Parlamento, más allá de esto que hemos estado escuchando, las iniciativas de algunos partidos como hacer leyes de amnistía con nombre propio? Arturo Maldonado es profesor de SAN, viene a hablarnos de esto, además una investigación que han hecho el Grupo de Investigación y Análisis Político 50+1 y la Universidad de SAN, Desequilibrio de Poderes. Un trabajo bien interesante que ha hecho una evaluación del trabajo precisamente de este gobierno, de este Parlamento que fue, la gestión del Parlamento que fue disuelto, ¿no es cierto? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y a mí me ha impresionado esta cifra de que el Parlamento peruano en promedio propone 1.500 iniciativas al año. Sí, es así. Esto es sorprendente. Es así y es uno de los mensajes de esta publicación, esta tendencia a la sobreproducción legislativa, como le hemos llamado, ¿no? Si, por ejemplo, nosotros nos comparamos el Parlamento peruano con otros parlamentos de la región, pues los números del caso peruano están muy abultados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Argentina, por poner un ejemplo de un país en la región y aquí muy cerca, Argentina se produce 160 leyes al año, ¿no? Lo cual en comparación al Congreso peruano es, digamos, una fracción, digamos, muy mínima, ¿no? Y es así, ¿no? De tal manera que en realidad estas leyes terminan no teniendo la atención requerida y en muchos casos son leyes que son propositivas, o mejor dicho, son declarativas, ¿no? Y que son en algunos casos no sustanciosas, ¿no? Si uno, por ejemplo, hiciera, ¿no? el cálculo de cuánto demora una ley en luego aprobarse, ¿no? Aproximadamente demora 286 días, ¿no? En promedio. Si uno quisiera que todos estos 4.850 proyectos de ley que se han presentado en este Congreso disuelto pudieran tener el mismo resultado de llegar a ser debatidos en el Pleno y aprobados, si fueran el caso, tendríamos que tomarnos miles de años para discutir estas leyes. Increíble. Esta sobreproducción legislativa se debe, pienso, a la falta de una Cámara Alta, o sea, que pueda filtrar, digamos, esta producción innecesaria y que además no se puede, como tú has dicho, discutir a profundidad y aquilatar la verdadera trascendencia para la marcha del país. Sin duda en el Congreso hace falta tener incentivos para, de un lado, no hacer que los parlamentarios, por iniciativa propia, traten de cada uno competir entre ellos para ver quién presenta más proyectos de ley. Y en segundo lugar, digamos, de manera institucional debería el Congreso tener una suerte de filtros. Uno de estos filtros sin duda tiene que ser, o puede ser, digamos, una Cámara, un Senado, de tal manera que los proyectos que se presenten, algunos suban a esta Cámara y sean debatidos. ¿Cómo ha sido? ¿Cuál es la dinámica de los partidos al interior del Parlamento? Has dicho que lo que ha primado es cada congresista como que se ve compelido a sacar leyes, proyectos, compitiendo como en una interna, más que pensar que somos un partido, vamos a presentar proyectos como partido que trasciendan, ¿no es cierto?, los intereses particulares. Sí, esto sin duda también parte por el hecho de que en realidad muchas de las bancadas que teníamos en el Congreso pasado
y también en las que tenemos, en las que acabamos de elegir en este Congreso, son en realidad federaciones de independientes, ¿no? Si uno compara, por ejemplo... ¿Hay visión, no hay visión? Sí, y además, digamos, si uno hace o saca la cuenta de cuántos parlamentarios pertenecen a sus partidos y cuántos son invitados, en el Congreso disuelto el 65% eran invitados. Entonces tienen pocos incentivos para poder, digamos, planificar o tener un acuerdo dentro de un grupo al cual no pertenecen en realidad. Porque hoy día estoy aquí y mañana me paso a la otra bancada. Lo cual se ha dado, porque en el Congreso pasado empezamos con 6 bancadas y terminamos con 12, con el doble de bancadas. Y ahora vemos que hay 2 bancadas donde ya se están jalando los pelos y probablemente ahí empecemos la legislatura con fraccionamientos. La experiencia pasada indica que efectivamente eso es lo que muy probablemente ocurriría. Ok, ¿cuáles son las tareas de este Parlamento? ¿Qué deberíamos esperar? No esperar, sino ¿cuál debería ser la agenda? ¿A dónde deberían apuntar, dado que tienen, o sea, escaso un año? Menos de un año, ¿no es cierto? Menos de un año. Aproximadamente un año, ¿no? Un año, sí, para hacer su trabajo. Pues efectivamente, dado que hemos visto en el Congreso pasado esta sobreproducción, en realidad esto debería servir de lección para los nuevos representantes, y leyes sobran. Lo que hace falta es ubicar aquellas leyes que son importantes y hacerlas funcionar. Claro, ¿no? Hacerle sus reglamentos. Hacerle su reglamento o ver los mecanismos, los incentivos para que las instituciones que estén a cargo de implementarlas puedan hacerla efectivamente. De acuerdo. El presidente en estas reuniones claramente está impulsando la agenda del Ejecutivo, que es que se culmine la reforma política, que también se apuntale el tema de la reforma judicial, terminar ya de una vez con el tema de las reglas de juego para el nombramiento del Tribunal Constitucional. Digamos, buscar reglas claras mirando el 2021, y la Junta de Notables políticos que propusieron estas reformas también han ido en ese camino. Sin duda hay una agenda que se está tratando de proponer desde el Ejecutivo, y hay algún consenso, por ejemplo, en el tema de la inmunidad parlamentaria, con algunos matices. Creo que sí hay un consenso, pero en lo demás, lamentablemente no encuentro que entre las bancadas haya una suerte de consenso de qué más hacer luego de la inmunidad, ¿no? Y en ese sentido, creo que esta fragmentación del Congreso hace difícil la toma de decisiones, los acuerdos internos, y por lo cual hay un gran trabajo desde el Ejecutivo, desde el presidente Vizcarra, desde el primer ministro, para poder, digamos, conversar con las diferentes fuerzas políticas y ponerse de acuerdo. Esa es una tarea, sin duda, que está ahí presente, que los ciudadanos deberíamos estar observantes, que se cumpla, tratar de que esta ronda de conversaciones del Ejecutivo con las fuerzas políticas lleguen a acuerdos, ¿no? Acuerdos que sean, digamos, beneficiosos para los ciudadanos, entre ellos la reforma política y otros temas de interés que no deben subordinarse, que tienen que ver con la economía, con la seguridad ciudadana, ¿no? Lo que no debe pasar es que una vez que los congresistas, o mejor dicho, las bancadas, digan, ok, ya implementamos la inmunidad parlamentaria, ahora cada quien se dispara por su lado. De acuerdo. El tema de la fragmentación es el resultado que tenemos. Eso va a ser más complicado llegar a consensos, e incluso para el Ejecutivo también, porque no teniendo representación parlamentaria va a tener que hilar muy fino. Sin duda, y lo que hemos visto en el pasado, y en este libro está reflejado, es que las bancadas suelen tener, mejor dicho, perder cohesión a medida que pasan el tiempo. Es decir, una vez que entran al Congreso, sí, suelen votar unidos, pero a medida que pasan los meses ya suelen haber cada vez más defecciones, y llegando el caso hasta escindirse en diferentes grupos, ¿no? En la medida, si es que esto vuelve a pasar en este Congreso, por supuesto, vamos a empezar con un Congreso de 9 bancadas y podemos terminar con un Congreso con muchas más bancadas, dificultando, como tú bien lo has dicho, la coordinación y haciendo que el Ejecutivo, digamos, tenga esta necesidad de poder hilar fino. Lo que hay que decir es que en el pasado no ha habido esa capacidad, digamos, por este llamado obstruccionismo, ¿no? Obstruccionismo que también discutimos en este libro y que le ponemos Coméntamelo, matices. por favor. A ver, Sí. ¿por qué matices? Claro, porque se ha identificado, o sea, el obstruccionismo con la actuación de Fuerza Popular y sus 73 congresistas, y el APRA que acompañaba, y algunos otros congresistas de otras bancadas que sumaban. O sea, era una fuerza poderosa que se encargó de torpedear las iniciativas del gobierno. El primer año no cesaron de llamar a los ministros, se tumbaron 2 ministros de Educación, un gobierno que no dio la talla para defender a su gabinete tampoco, en fin. ¿Está sobredimensionada lo que se le atribuye a Fuerza Popular y al APRA, o es real?
Yo creo que en eso, para dar un balance, hay que dividir las dos funciones principales del Congreso, una que es la legislativa y otra la que es de fiscalización o control político, ¿no? Yo creo que el obstruccionismo realmente sí existió en la labor de control político, digamos, hubieron hechos dramáticos, ¿no? Censuras de ministros, y eso es la punta del iceberg, porque por abajo, digamos, de estos ministros o altos funcionarios, corren una serie de ejecutivos o de funcionarios de diversas instituciones, ministerios, órganos autónomos, organismos reguladores, que son llamados constantemente a las comisiones del Congreso, que que les piden constantemente información y que ellos mismos manifiestan que este pedido de información o esta asistencia al Congreso muchas veces hacen que pierdan tiempo, ¿no? Entonces, por ese lado uno podría decir que el llamado obstruccionismo sí, digamos, fue real en la labor de control político. Pero sin embargo, si uno se fija en la labor de legislación, esto ahí es donde encontramos matices. ¿Por qué? Porque los proyectos de ley que propone el Ejecutivo, por lo menos en este Congreso disuelto, fueron recibidos y fueron aprobados, inclusive en mayor medida que cualquier otra bancada, ¿no? Si bien es cierto, esta tasa de aprobación fue erosionándose en el tiempo, es decir, con la gestión de Kuczynski, más proyectos de ley propuestos desde ese Ejecutivo fueron aprobados. Eso es lo que siempre ha dicho Fuerza Popular, todo lo que nos proponían lo aprobábamos, pero en los momentos trascendentes, por ejemplo, el referéndum, torpedearon la posibilidad de tener dos cámaras. Tanto así que este grupo consultivo ha sugerido retomar la discusión de la bicameralidad, a pesar de que en el referéndum se dijo que no por el tema de la cuestión de confianza, ¿no? Entonces, en el tema de la inmunidad, torpedearon el asunto de la inmunidad. Y hay uno más que se me está quedando porque el presidente habló de 2 oportunidades en las que él pudo haber hecho cuestión de confianza y ya las dejó pasar, pero esta vez dijo ya no y disolvemos el Congreso. Entonces... Sí, sin duda, digamos, una cuestión también es los proyectos que llegan del Poder Ejecutivo y son aprobados, pero claro, en el camino también muchas veces estos proyectos son cambiados y hasta desnaturalizados, ¿no? Entonces también habría que poner atención a eso. Ahora, ese tema es bien interesante porque el Congreso no está obligado a aprobar las iniciativas legislativas del Ejecutivo tal cual las quiere el Ejecutivo. Su función es esa, revisar, mejorar, enriquecer o modificar según su criterio. Pero, digamos, es parte del juego político, finalmente eso. ¿Qué exhortación le deberíamos hacer entonces a los parlamentarios que se estrenan en marzo? La exhortación es la moderación. Moderación. En todo sentido. En su función legislativa, en su función de fiscalización y en, digamos, los legítimos aportes que ellos pueden dar a los proyectos de ley que en este caso llegan del Ejecutivo, ¿no? Moderación legislativa significa no tratar de, digamos, pensar que una mayor producción significa un mejor trabajo, ¿no? Sin duda es mejor acordar con su propia bancada o con otras bancadas, digamos, algunos proyectos clave y enfocarse solamente en eso. En la fiscalización también llamar a los funcionarios públicos o censurarlos o exhortarlos, digamos, cuando sea necesario por algún asunto de real magnitud, de real gravedad, ¿no? Y en la función también de cambios legislativos, también pensar que efectivamente ellos tienen la legítima autoridad de recibir un proyecto de ley y poner ahí, digamos, su propia cosecha, pero esto no puede llegar al punto de sacar a la vuelta, digamos, al Ejecutivo, desnaturalizando sus proyectos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y enhorabuena por esta publicación que de verdad es de consulta y análisis, de verdad, para comunicadores, para abogados, para periodistas, entender cómo funciona el legislativo y entender el porqué de los resultados que tenemos pasa por lectura como libros como estos. Muchísimas gracias. Queremos agradecer sin duda también a la Universidad de San y a la Fundación Naumann para la Libertad por haber auspiciado y respaldado este proyecto y esta iniciativa que parte de un proyecto que se llama Parlamento Abierto. Muchísimas gracias. 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 Este fue nuestro bloque San.